A lo largo de los siglos, pocas instituciones han custodiado tantos enigmas como la Iglesia Católica y los antiguos eruditos de la fe. Detrás de los gruesos muros de piedra de Roma, en monasterios olvidados del Medio Oriente y bajo las arenas del desierto, yacen textos que desafiaron la historia oficial, papas que fueron borrados de los registros y reliquias cuyo propósito sigue siendo un misterio para la arqueología. Esta noche, en Ventana Serena, vamos a explorar 55 secretos históricos, archivos restringidos y enigmas teológicos. Cierra los ojos, relaja la respiración y acompáñame en este recorrido por los pasillos más oscuros y silenciosos de la historia. 1. Los 85 kilómetros del Archivo Apostólico Vaticano. En el subsuelo del Vaticano se encuentra una de las bibliotecas más restringidas y paranoicas del mundo, conocida hasta 2019 como el Archivo Secreto Vaticano. Al parecer, a alguien de relaciones públicas por fin se le ocurrió que la palabra secreto los hacía sonar como villanos de película, así que lo rebautizaron como Archivo Apostólico. Sus estanterías subterráneas se extienden por más de 85 kilómetros de longitud. Básicamente, si pones todos esos estantes en línea recta, podrías caminar desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca, viendo puros pergaminos y actas de herejía. A diferencia de tu biblioteca pública de confianza, donde te prestan un libro solo con sonreír, aquí ningún investigador puede simplemente entrar a curiosear a ver qué encuentra. Deben solicitar documentos hiperespecíficos con meses de anticipación. Y cualquier expediente con menos de 75 años de antigüedad está estrictamente prohibido para el ojo público. Supongo que los chismes eclesiásticos necesitan añejarse como un buen vino antes de que el resto de los mortales podamos leerlos. ¿Qué esconden en esos 85 kilómetros? Quizás la receta original del agua bendita o, más probablemente, siglos de burocracia tan aburrida que mataría de sueño a cualquiera. 2. El macabro Sínodo del Cadáver, año 897. Uno de los episodios más oscuros, surrealistas y francamente ridículos del papado, ocurrió en el año 897, cuando al Papa Esteban VI se le ocurrió la brillante idea de desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso. Cabe destacar que el pobre Formoso llevaba ya 9 meses muerto, por lo que su estado de conservación no era exactamente el ideal para eventos sociales. Aún así, el cuerpo en avanzada descomposición fue vestido con las elegantes túnicas papales y sentado en un trono para ser sometido a un juicio eclesiástico oficial por presunta usurpación del cargo. Imagina la escena. Decenas de cardenales gritándole acusaciones a un esqueleto putrefacto que, por obvias razones, decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Tras un intenso debate donde el acusado no presentó defensa alguna, lo declararon culpable. Le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que solía bendecir. Anularon todos sus actos pontificios y, como toque final de esta comedia de humor negro medieval, arrojaron sus restos al río Tíber. Todo un recordatorio de que, en la política del siglo IX, ni siquiera estar muerto te salvaba de una buena auditoría. 3. El Evangelio prohibido de Judas. Durante casi 2000 años, Judas Iscariote ha mantenido el nada envidiable récord de ser considerado el mayor traidor de la historia de la humanidad, el villano definitivo de la Semana Santa. Sin embargo, en la década de 1970 apareció en un dudoso mercado de antigüedades de Egipto un papiro copto encuadernado en cuero que databa del siglo III. Tras dar vueltas por el mercado negro y ser guardado en una caja de seguridad que casi lo destruye, el texto fue restaurado y traducido por expertos en 2006. Resultó ser el famosísimo Evangelio de Judas. Este texto gnóstico, que los líderes de la iglesia primitiva se apresuraron a declarar como herejía en el año 180, invierte por completo la narrativa bíblica que todos conocemos. El documento afirma que Judas no fue un traidor avaricioso que se vendió por unas monedas, sino el discípulo favorito y el más avanzado intelectualmente. Según este texto, él entregó a su maestro porque fue el mismísimo Jesús quien se lo pidió en secreto para poder liberar su espíritu del cuerpo físico. Básicamente, Judas habría sido el único que entendió el plan, y su premio fue ser odiado por 2 milenios. 4. El cronovisor del padre Ernetti. En la década de 1960, el sacerdote, musicólogo y físico italiano Marcello Ernetti salió con una afirmación que parecía sacada de un mal guión de ciencia ficción. Aseguró haber formado parte de un equipo secreto financiado por el Vaticano que construyó el cronovisor. Según Ernetti, este peculiar invento era una máquina similar a un televisor de bulbos que no sintonizaba canales locales, sino que captaba las frecuencias electromagnéticas y sonoras residuales del pasado. Con una total naturalidad, Ernetti afirmó haber utilizado este sistema de streaming temporal para ver y escuchar discursos de Cicerón en el Senado romano, e incluso presenciar momentos exactos de la vida de Jesús.
Curiosamente, la única supuesta prueba visual que presentó fue una foto que resultó ser idéntica a un crucifijo tallado en madera, que se vendía en un santuario local. ¡Qué conveniente casualidad! Aunque el Vaticano nunca confirmó la existencia del aparato, y todo el asunto fue archivado silenciosamente como un fraude o un delirio tras la muerte del sacerdote en 1994, la leyenda del dispositivo mágico escondido en las oscuras bóvedas de Roma sigue viva. Al parecer, la fe mueve montañas y a veces también inventa televisores temporales. 5. El pergamino de Chinon y la absolución templaria. Durante siglos, los libros de historia nos contaron la trágica caída de la Orden de los Caballeros Templarios, afirmando que fueron arrestados, torturados y quemados en la hoguera en 1307 por herejía, por escupir en la cruz y otras excentricidades, todo con el supuesto respaldo del Papa Clemente V. Era la narrativa dramática perfecta del fin de una era. Sin embargo, en el año 2001, una historiadora estaba hurgando en el Archivo Vaticano, cuando encontró un documento que alguien había archivado mal por error 7 siglos antes, el famoso Pergamino de Chinon. Este papelito demostró que el Papa en realidad había investigado a los templarios y los había absuelto secretamente de los cargos de herejía, dándose cuenta de que todo era un invento. El pequeño detalle es que al rey Felipe IV de Francia esto no le importó en lo más mínimo. Estaba tan quebrado financieramente y le debía tanto dinero a la orden que ignoró olímpicamente al Papa y los ejecutó de todos modos para quedarse con sus riquezas. Así que, por un simple error de archivo oficinista, los templarios pasaron a la historia como herejes diabólicos en lugar de víctimas financieras. 6. El Códice Gigas o la Biblia del Diablo. El Códice Gigas es el manuscrito medieval iluminado más grande del mundo. Hablamos de un libro que pesa la friolera de 75 kilos y requiere a 2 personas solo para levantar su portada sin que se rompan la espalda. Creado en Bohemia a principios del siglo XIII, la leyenda de marketing medieval afirma que un monje, condenado a ser emparedado vivo por sus pecados, hizo un trato desesperado con el mismísimo diablo para escribir este gigantesco libro en una sola noche y salvar su pellejo. Lo que realmente resulta enigmático para la ciencia moderna e irritante para los escépticos es que los análisis grafológicos de la tinta confirman que absolutamente todo el libro fue escrito por una sola persona. Y no solo eso. La caligrafía es tan perfecta y constante de principio a fin que no muestra la más mínima señal de fatiga, temblor o envejecimiento en los trazos a lo largo de sus cientos de páginas. Un trabajo manual de esa magnitud le habría tomado a un escriba normal y corriente más de 20 años de labor ininterrumpida, trabajando día y noche. ¿Pacto demoníaco o simplemente el monje con la mejor postura de la Edad Media? 7. El rollo de cobre de Qumran. En 1947, unos pastores beduinos que andaban buscando una cabra perdida, descubrieron por pura casualidad unas vasijas de arcilla escondidas en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Al abrirlas, encontraron rollos de pergamino y papiro, que resultaron ser los textos bíblicos más antiguos jamás hallados, revolucionando la arqueología. Pero entre tanta sabiduría teológica, había un documento que desentonaba por completo: el enigmático rollo de cobre. Este texto, grabado a martillazos sobre una fina lámina de metal, no contenía plegarias ni salmos reflexivos. Resultó ser ni más ni menos que un auténtico mapa del tesoro. Y no cualquier tesoro, sino un inventario detallado de 64 escondites secretos, donde la antigua secta de los esenios supuestamente enterró varias toneladas de oro, plata y objetos sagrados para protegerlos de los invasores romanos. Las descripciones son tan frustrantemente crípticas como «debajo de la escalera del pozo de sal» o «en la cueva que mira al este». Por supuesto, tras décadas de búsquedas exhaustivas con detectores de metales, ninguna expedición arqueológica ha logrado encontrar una sola moneda de este botín. Probablemente algún listo en el siglo I encontró el mapa original y se dio la gran vida. 8. La leyenda de la papisa Juana. Uno de los rumores más jugosos y persistentes que circulaban durante la Edad Media asegura que, en pleno siglo IX, una mujer extraordinariamente brillante llamada Juana logró engañar a todo el sistema patriarcal romano. Disfrazándose hábilmente de hombre, logró ascender sin levantar sospechas en la estricta jerarquía eclesiástica hasta ser elegida y coronada papa bajo el nada creativo nombre de Juan VIII. Según la morbosa leyenda popular, su brillante engaño fue descubierto de la peor manera posible. Cuando entró en labor de parto prematura a mitad de una solemne procesión a caballo por las empedradas calles de Roma, frente a la mirada atónita de todos los fieles. Aunque los historiadores modernos y el propio Vaticano se esfuerzan en asegurar que esto es solo un mito urbano medieval para desprestigiar al papado, hay un detalle curioso.
Durante siglos existieron unas extrañas sillas de mármol con un agujero muy particular en el centro del asiento. Los rumores afirman que se usaban en las consagraciones papales precisamente para palpar y verificar físicamente la anatomía masculina de los nuevos pontífices. Al parecer, la confianza divina es buena, pero la verificación manual humana siempre resultó ser mucho más segura. 9. El enigmático Evangelio de María Magdalena. Descubierto en un mercado de antigüedades de El Cairo en el año 1896, este evangelio apócrifo del siglo II ofrece una visión tan radicalmente diferente de los orígenes del cristianismo que es fácil entender por qué fue excluido del canon oficial. En este antiguo papiro, María Magdalena no es presentada bajo la clásica y conveniente imagen de la pecadora arrepentida que llora en un rincón. Todo lo contrario, se la describe como una líder visionaria, la discípula intelectualmente más dotada y la única que realmente comprendía las complejas enseñanzas filosóficas de Jesús. Esta superioridad, según el texto, provocaba la profunda envidia y los celos infantiles del apóstol Pedro, quien sencillamente no soportaba recibir lecciones intelectuales de una mujer. El documento nos plantea la fascinante y muy incómoda hipótesis histórica de que existió un cristianismo primitivo, donde las mujeres ejercían roles directos de liderazgo y autoridad. Tristemente, toda esta rama de pensamiento equitativo fue borrada de un plumazo, y convenientemente silenciada por un grupo de hombres durante los primeros concilios de la Iglesia, asegurando así un monopolio masculino que ha durado 2000 años. Una verdadera lástima para la equidad histórica de la época. 10. La desaparición de Emanuela Orlandi. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, una joven de apenas 15 años y ciudadana del diminuto estado de la Ciudad del Vaticano, desapareció como si se la hubiera tragado la tierra tras salir de su clase de flauta en Roma. Al ser su padre un funcionario que trabajaba directamente para el Papa, el caso rápidamente escaló hasta convertirse en una película de espionaje. La desaparición destapó una red absurda de teorías y pistas falsas que involucraban a los servicios secretos internacionales, chantajes a la Santa Sede, oscuros acuerdos financieros del Banco Vaticano e incluso a la implacable mafia italiana. Hubo llamadas anónimas que exigían intercambiar a la niña por el terrorista que había atentado contra Juan Pablo II. A pesar del inmenso poder e influencia de la Iglesia, nunca encontraron ni un solo rastro claro de ella. En 2019, incluso abrieron tumbas en un cementerio teutónico dentro del Vaticano buscando sus restos, solo para descubrir que las criptas estaban totalmente vacías, sin Emanuela y sin las princesas alemanas del siglo XIX, que se suponía debían descansar ahí. Un doloroso misterio y un desastre de relaciones públicas que sigue atormentando a Roma. 11. El esqueleto bajo el altar de San Pedro. Durante casi 2 milenios, la inquebrantable tradición de la Iglesia dictó con absoluta certeza que la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma estaba construida exactamente sobre la humilde tumba del apóstol original. Todo sonaba poéticamente perfecto, hasta que en 1939 al Papa Pío XII le dio curiosidad y ordenó realizar unas excavaciones arqueológicas totalmente secretas bajo el imponente altar mayor. Lo que descubrieron los arqueólogos no fue una simple sepultura solemne, sino toda una inmensa necrópolis romana bastante caótica y concurrida. Justo debajo del altar, hallaron un pequeño nicho escondido que contenía unos huesos misteriosos, cuidadosamente envueltos en una fina tela púrpura, adornada con lujosos hilos de oro. Los análisis forenses modernos determinaron que los restos pertenecían a un hombre bastante robusto, de unos 60 años, que vivió en el siglo I. Aunque el Vaticano, en un acto de fe sumamente conveniente para el turismo religioso, los declaró triunfalmente como los restos auténticos y definitivos de San Pedro en 1968. El debate científico sobre su identidad real continúa. Después de todo, los huesos no venían con una placa de identificación oficial, pero ciertamente lograron conseguir el mejor valor inmobiliario post-mortem de toda la cristiandad. 12. El misterio del tercer secreto de Fátima. En el año 1917, 3 pequeños niños pastores en una remota zona de Portugal afirmaron haber recibido 3 visiones proféticas de la Virgen María. Las 2 primeras fueron reveladas al público en los años 40 y describían alegremente una aterradora visión del infierno y el inminente fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el famoso tercer secreto fue celosamente guardado en un sobre sellado en los oscuros archivos del Vaticano durante décadas, lo que por supuesto generó una histeria global masiva sobre un apocalipsis nuclear o el fin de los tiempos. Cuando la Iglesia por fin decidió publicarlo en el año 2000, resultó ser extrañamente anticlimático. Describía la visión de un obispo vestido de blanco siendo asesinado a tiros por soldados en una montaña
España en ruinas. El Vaticano rápidamente interpretó que esto se refería al fallido atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, convenientemente acomodando la profecía al evento pasado. Sin embargo, muchos investigadores teológicos e incluso algunos obispos rebeldes afirman categóricamente que el documento publicado estaba incompleto y que el verdadero secreto sigue bajo llave. Al parecer, a Roma le encanta mantener el suspenso mucho mejor que cualquier guionista de Hollywood moderno. 13. El misterio de la tumba de Jesús en Talpiot. En la primavera de 1980, un grupo de obreros de la construcción en Jerusalén descubrió por puro accidente una antigua tumba en el suburbio de Talpiot, que contenía 10 polvorientos osarios de piedra. 6 de estas cajas funerarias tenían inscripciones grabadas que, al ser traducidas del arameo y hebreo, decían cosas verdaderamente explosivas: Jesús, hijo de José, María, José, Mateo, un nombre fuertemente asociado a María Magdalena, y el más polémico de todos, Judas, hijo de Jesús. La mera probabilidad estadística de encontrar esta combinación familiar exacta en una sola tumba causó un gigantesco cisma de pánico en la arqueología bíblica tradicional. Aunque la gran mayoría de los expertos oficiales se apresuraron a descartar que se tratara de la Sagrada Familia de Nazaret, argumentando apresuradamente que esos eran simplemente los nombres más comunes y aburridos de la época, el hallazgo sigue generando acalorados y furiosos debates en el ámbito académico. Si esa verdaderamente fuera la tumba de los evangelios, significaría que la resurrección física fue un mito y que hubo descendencia. Por ahora, las cajas de piedra descansan silenciosamente en un almacén del gobierno israelí, lejos de los reflectores de los creyentes. 14. Las profecías de San Malaquías. En el año 1595 se publicó misteriosamente un curioso texto atribuido a un arzobispo irlandés del siglo XII llamado Malaquías, el cual contenía 112 crípticas frases en latín que supuestamente predecían la identidad de absolutamente todos los papas de la historia, desde Celestino II hasta el mismísimo fin de los tiempos. Muchas de las vagas descripciones poéticas coinciden de manera inquietantemente precisa con las insignias familiares, el lugar de origen o la personalidad de los pontífices reales, aunque claro, el sesgo de confirmación ayuda muchísimo a que cualquier texto parezca adivinatorio. El verdadero problema que pone nerviosos a los teólogos modernos es la última profecía de la lista, la número 112, que habla del reinado de Pedro el Romano. Según el antiguo pergamino, bajo el mandato de este último papa, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez tremendo juzgará a su pueblo, marcando un oscuro y catastrófico punto final para la milenaria cronología eclesiástica. Curiosamente, el actual Papa Francisco ocupa exactamente la posición final en la cuenta histórica de esa infame lista, lo cual tiene a los entusiastas del Apocalipsis católico mordiéndose las uñas y revisando ansiosamente sus alacenas. 15. El enigma médico de los estigmas. A lo largo de los siglos, decenas de fervorosos religiosos han reportado con pánico la aparición espontánea de estigmas, dolorosas heridas sangrantes que replican anatómicamente la crucifixión cristiana sin ninguna causa médica aparente. Uno de los casos modernos más famosos y estudiados fue el del Padre Pío, un monje italiano del siglo XX que sangró de sus palmas y pies durante 50 largos años, aunque millones de fieles lo consideraron de inmediato un milagro divino irrefutable, y terminó siendo canonizado. Los registros recientemente desclasificados muestran que incluso el propio y cauteloso Vaticano fue increíblemente escéptico durante décadas. Roma envió discretamente a médicos y psicólogos encubiertos para investigarlo, documentando fuertes sospechas de que las milagrosas heridas podrían haber sido provocadas maliciosamente por él mismo, utilizando botellas de ácido fénico y cloro en la estricta privacidad de su solitaria celda monástica. Al final de cuentas, la Iglesia decidió apostar por la fe de las masas y archivar las molestas dudas médicas, demostrando que en el complejo negocio de las reliquias y los milagros, tener millones de seguidores devotos siempre pesará muchísimo más que la aguafiestas y aburrida opinión del perito forense de turno. 16. La enigmática sábana santa de Turín. La sábana santa es probablemente la reliquia más famosa, discutida y analizada de toda la historia del cristianismo. Se trata de una larga pieza de lino que muestra la tenue imagen frontal y dorsal de un hombre crucificado con marcas que coinciden extrañamente con los relatos de la pasión. Durante siglos ha sido venerada por millones como el lienzo funerario real de Jesús de Nazaret, convirtiéndose en un imán de peregrinos. Sin embargo, la comunidad científica no ha dejado de echarle aguafiestas a la devoción.
En 1988, un análisis de radiocarbono realizado de forma independiente por 3 laboratorios de prestigio mundial fechó la tela entre los años 1260 y 1390, sugiriendo que se trataba de un elaborado artefacto medieval. Por supuesto, los defensores más apasionados argumentan que la muestra analizada pertenecía a una zona reparada tras un incendio histórico, manteniendo viva la controversia. Sea un milagro inexplicable o una obra maestra de la artesanía medieval, el lienzo sigue custodiado bajo estrictas medidas de seguridad en la Catedral de Turín, demostrando que a la humanidad le fascina creer en lo imposible, especialmente cuando hay un buen misterio de por medio. 17. El misterio del Santo Grial de Valencia. Desde la literatura arturiana hasta el cine de aventuras, la búsqueda del cáliz utilizado en la Última Cena ha alimentado la imaginación popular durante 1000 años. Aunque decenas de lugares en el mundo aseguran tener la copa auténtica, la Iglesia Católica reconoce oficialmente al cáliz de Valencia, resguardado en su catedral, como una reliquia legítima. Los estudios arqueológicos realizados sobre la pieza revelan algo curioso. La copa superior está tallada en ágata auténtica de origen oriental y data aproximadamente del siglo I a.C., lo que confirma que es una auténtica antigüedad de la época de Jesús. Sin embargo, el pie y las asas de oro y pedrería fueron añadidos siglos después. Es decir, técnicamente tenemos una vajilla de diseño antiguo reutilizada con mucho estilo en la Edad Media. Aunque los historiadores debaten si realmente pasó por las manos de los apóstoles, nadie puede negar que el diseño tiene un gusto impecable. Al menos, los antiguos sabían cómo elegir la cristalería fina para sus cenas importantes, dejando un legado que hoy atrae tanto a historiadores curiosos como a entusiastas de las leyendas medievales. 18. La misteriosa profecía de los popes de San Malaquías. La historia eclesiástica está llena de predicciones, pero pocas han causado tanto revuelo como la lista atribuida a San Malaquías en el siglo XVI. Este texto contiene frases crípticas en latín para describir a cada pontífice. Lo divertido de la lista es ver cómo los entusiastas hacen malabares mentales para encajar las vagas descripciones con la realidad de cada papa. Con el actual Papa Francisco, la lista supuestamente llega a su fin, lo que desató oleadas de especulaciones apocalípticas entre los más devotos. Por suerte, los historiadores serios recuerdan que el documento apareció misteriosamente en 1595, justo a tiempo para influir en un cónclave papal, es decir, fue un brillante ejercicio de mercadotecnia política de la época disfrazado de profecía celestial. Así que podemos dormir tranquilos. El fin del mundo no vendrá dictado por un pergamino renacentista redactado con adivinanzas poéticas, sino probablemente por cosas más cotidianas. Las profecías papales son fascinantes, pero demuestran que predecir el futuro siempre ha sido un excelente recurso para vender libros y mantener a la gente entretenida conversando durante las largas y frías noches de invierno europeo. 19. Los oscuros secretos de los templarios y el Baphomet. La Orden de los Caballeros Templarios pasó de ser la fuerza militar y financiera más poderosa de Europa a convertirse en el blanco de una persecución implacable. Cuando el rey de Francia decidió confiscar sus riquezas, los acusó de los crímenes más extravagantes, incluyendo adorar a una misteriosa y enigmática deidad con cuernos llamada Baphomet. Durante los juicios, bajo el cálido y persuasivo estímulo de la tortura, algunos caballeros admitieron haber visto la extraña efigie. Los historiadores modernos coinciden unánimemente en que el tal Baphomet nunca fue un ídolo demoníaco real, sino una grotesca invención propagandística fabricada por la corona para justificar el arresto y apoderarse de sus cuentas bancarias. Curiosamente, con el paso de los siglos, el mito despegó por su cuenta, transformando a los austeros monjes guerreros en los protagonistas favoritos de las teorías de conspiración sobre tesoros ocultos y sociedades secretas. Al final, la codicia terrenal resultó ser mucho más peligrosa que cualquier criatura mítica inventada en los sótanos del poder medieval, recordándonos que el dinero mueve montañas y destruye órdenes religiosas enteras. 20. Las misteriosas apariciones marianas y la ciencia. A lo largo de los siglos, miles de personas en todo el mundo han afirmado presenciar apariciones de la Virgen María en lugares remotos, desde cuevas en Francia hasta colinas en Portugal. Estos eventos suelen congregar a multitudes y generar debates intensos sobre su autenticidad divina. Desde una perspectiva puramente racional, la psicología y la neurociencia ofrecen explicaciones fascinantes que no requieren romper las leyes de la física. Fenómenos como la sugestión colectiva, las ilusiones ópticas provocadas por mirar fijamente al sol, o las descargas eléctricas inusuales en los lóbulos temporales del cerebro durante momentos de éxtasis,
pueden hacer que una persona perciba imágenes extraordinarias. La Iglesia, por su parte, mantiene un protocolo extremadamente riguroso y escéptico antes de reconocer formalmente cualquier milagro, sometiendo las historias a filtros médicos y psicológicos muy estrictos. Esto demuestra que las autoridades eclesiásticas a menudo confían más en el sentido común y en el dictamen de un buen neurólogo que en el entusiasmo de las masas devotas, equilibrando la fe con una saludable dosis de escepticismo institucional moderno. 21. El misterio del santo prepucio en la Europa medieval. Durante la Edad Media, el mercado de reliquias sagradas alcanzó niveles que hoy nos parecen surrealistas y profundamente cómicos. Entre cientos de fragmentos de la verdadera cruz y plumas de arcángeles, ninguna reliquia generó tanta devoción competitiva como el santo prepucio. Varios monasterios y catedrales esparcidos por toda Europa afirmaban categóricamente poseer la valiosa pieza, y cada uno aseguraba ser el único y legítimo propietario del trozo de piel celestial. Los fieles realizaban largas peregrinaciones para venerarlo, y los eclesiásticos debatían acaloradamente sobre su paradero teológico. Con el paso del tiempo y la llegada de una mentalidad más ilustrada, el Vaticano decidió poner fin discretamente al absurdo debate, prohibiendo bajo pena de excomunión hablar públicamente del tema o continuar con su veneración. Es un recordatorio fascinante de cómo la piedad medieval podía fusionarse con un sentido del humor involuntario verdaderamente insuperable. Hoy en día, la historia nos arranca una sonrisa cómplice y demuestra que la creatividad humana para el coleccionismo religioso no conocía absolutamente ningún límite geográfico ni racional. 22. La misteriosa biblioteca perdida de Iván el Terrible. El zar Iván el Terrible de Rusia poseía una legendaria colección de libros antiguos conocida como la Libreya, una biblioteca secreta que supuestamente heredó de los emperadores bizantinos. Contenía textos clásicos griegos, manuscritos romanos perdidos y tratados de ciencia ancestral que se creían extintos para siempre. Cuando el zar falleció, la fabulosa biblioteca se desvaneció sin dejar rastro, convirtiéndose en el santo grial de los arqueólogos rusos. Durante siglos, cazadores de tesoros han excavado los oscuros sótanos del Kremlin y los túneles subterráneos de Moscú, buscando el codiciado archivo literario, sin éxito. Algunos optimistas creen que sigue intacta en una cámara sellada bajo la ciudad. Los más realistas sospechan que se redujo a cenizas durante los grandes incendios que arrasaron la capital rusa. Sea cual sea su destino final, la búsqueda de estos volúmenes perdidos mantiene vivo el romanticismo de la exploración histórica. Al final, los libros más valiosos son aquellos que alimentan la imaginación colectiva, demostrando que la curiosidad por el pasado puede ser tan emocionante como cualquier ficción moderna. 23. Los rollos de plomo del Sacromonte en Granada. A finales del siglo XVI, en medio de un clima de extrema tensión religiosa en España, aparecieron en Granada unos extraños libros y placas escritos sobre finas láminas de plomo. Los textos afirmaban en un árabe arcaico que el cristianismo primitivo en la península ibérica había tenido profundas raíces locales y conexiones directas con la Virgen María, lo que entusiasmó enormemente a los eruditos locales que buscaban la reconciliación cultural. Durante años fueron considerados una revelación milagrosa. Sin embargo, tras décadas de rigurosos análisis filológicos y teológicos, el Vaticano determinó la verdad. Se trataba de una elaborada falsificación histórica fabricada por intelectuales locales bien intencionados que intentaban usar la diplomacia creativa para salvar las diferencias culturales de su época. Aunque fueron condenados como fraude, hoy en día se reconocen como una obra de arte ingeniosa. Demuestran que la creatividad humana a veces recurre a la literatura apócrifa, con la esperanza de construir puentes de entendimiento entre mundos que parecían irreconciliables. 24. El enigma médico y místico de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila fue una monja reformadora del siglo XVI, famosa tanto por sus profundos escritos místicos como por sus recurrentes episodios de éxtasis físico. Durante estos arrebatos espirituales, la religiosa experimentaba lo que se conoce en la historia como levitación y episodios de dolor corporal intenso, acompañados de una paz absoluta. La Inquisición española, siempre atenta y con una saludable dosis de sospecha hacia cualquier fenómeno extraordinario, la investigó minuciosamente para descartar influencias demoníacas. Los médicos y teólogos de la época concluyeron que su estado era genuino y profundamente devoto. Hoy en día, la neurología moderna analiza estos episodios desde una perspectiva fascinante, sugiriendo que Teresa pudo haber experimentado formas avanzadas de epilepsia del lóbulo temporal o estados alterados de conciencia inducidos por la intensa meditación y ayuno prolongado. Sea cual sea la explicación científica, su prosa literaria transformó la mística cristiana en una obra maestra de la literatura universal, demostrando que la mente humana posee recovecos verdaderamente insondables y extraordinarios. 25. El misterio de los
los manuscritos de Nag Hammadi. En diciembre de 1945, un campesino egipcio llamado Mohamed Ali al-Zaman cavaba buscando abono natural cerca de un acantilado cuando su azada golpeó una gran jarra de cerámica roja sellada. Temeroso de que contuviera un genio o explosivos, estuvo a punto de romperla, pero la curiosidad pudo más. Dentro encontró 13 códices de papiro encuadernados en cuero que contenían textos gnósticos antiguos en copto, incluyendo los evangelios de Tomás y Felipe. Estos documentos ofrecían una perspectiva completamente alternativa sobre los primeros años del cristianismo, desafiando la ortodoxia establecida durante siglos. Lo fascinante del hallazgo no fue solo su contenido revolucionario, sino la rocambolesca historia de su rescate. Parte de las páginas originales fueron utilizadas por la madre del campesino para encender el fuego del horno de su casa y cocinar pan, destruyendo para siempre textos únicos de valor incalculable. Una cruda lección sobre cómo la historia de la humanidad a veces sobrevive de puro milagro, mientras otra parte termina tristemente convertida en cenizas culinarias. 26. La misteriosa bula papal sobre la brujería. En el año 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula papal conocida como Summis Desiderantes Affectivus, un documento histórico que abordaba la supuesta presencia de la brujería en Europa Central. Aunque el texto ha sido frecuentemente malinterpretado por la cultura popular como el banderazo oficial para iniciar la brutal caza de brujas medieval, los historiadores señalan que su propósito original era de carácter administrativo y burocrático. Buscaba respaldar legalmente a los inquisidores alemanes que enfrentaban resistencia local en sus investigaciones sobre costumbres paganas y herejías rurales. Lamentablemente, el documento fue utilizado posteriormente como prólogo para el infame manual inquisitorial conocido como Malleus Maleficarum. Este libro desató una epidemia de histeria colectiva y superstición en todo el continente durante los siglos siguientes. Es un claro ejemplo de cómo un memorándum burocrático redactado con buenas intenciones en los pasillos de Roma puede derivar, por culpa del fanatismo humano, en una tragedia social de proporciones descomunales. 27. El enigma de los restos de Juana de Arco y sus reliquias falsas. Tras ser quemada en la hoguera en Rouen en 1431, la Iglesia y las autoridades inglesas se aseguraron de que no quedara ningún rastro físico de Juana de Arco, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para sus seguidores franceses. Sus cenizas fueron arrojadas ceremoniosamente al río Sena. Sin embargo, años más tarde, curiosamente aparecieron en una farmacia de París supuestos frascos con sus restos milagrosamente rescatados, incluyendo supuestos huesos calcinados y una costilla. Durante siglos se veneraron con devoción hasta que los análisis científicos modernos demostraron la verdad. Los supuestos restos sagrados de la heroína francesa eran en realidad una curiosa mezcla de huesos de gato, madera quemada y piedra pómez medieval. Demuestra que la devoción popular y el deseo de conservar la memoria de los héroes históricos a menudo operaban con una generosa flexibilidad científica, creando reliquias de la nada para satisfacer la necesidad emocional de los creyentes. 28. El misterio de los jeroglíficos borrados del Vaticano. En los patios internos del Vaticano se alza un imponente obelisco egipcio original que fue transportado a Roma por orden del emperador Calígula. Durante siglos, los papas contemplaron este gigantesco monolito de granito rojo sin tener la más remota idea de qué significaban los extraños símbolos grabados en sus caras. Muchos eruditos religiosos de la época medieval asumieron erróneamente que eran marcas decorativas o misteriosos jerogramas mágicos, diseñados para venerar divinidades paganas. No fue hasta el siglo XIX, con el desciframiento de la piedra de Rosetta por parte de Jean-François Champollion, que se supo la verdad. El obelisco era simplemente un monumento dedicado al faraón Ramsés II para celebrar sus victorias militares y rendir culto al sol. Resulta entrañable pensar que durante cientos de años, los máximos jerarcas de la Iglesia Católica paseaban a diario junto a un gigantesco cartel publicitario faraónico, cuyo verdadero significado histórico les era completamente ajeno. Hemos llegado exactamente a la mitad de nuestro recorrido por estos 55 enigmas históricos y secretos de la fe. Tómate un segundo para acomodar la almohada. Afloja la tensión de los hombros y respira profundamente. Si este contenido te ayuda a desconectar la mente y prepararte para descansar, recuerda suscribirte a Ventana Serena, regalarnos un like y compartir el video con alguien que necesite dormir mejor esta noche. Continuamos con la segunda mitad de nuestros expedientes. 29. El enigma de los falsos documentos de Constantino. Durante toda la Edad Media, la autoridad temporal y territorial de los papas sobre los estados pontificios se sustentaba legalmente en un documento monumental conocido como la Donación de Constantino.
Según este texto oficial, el emperador romano Constantino el Grande, agradecido por haber sido sanado milagrosamente de la lepra por el Papa Silvestre I, le entregaba el control político de Roma y de todo el imperio occidental. Durante siglos, ningún monarca se atrevió a cuestionar la validez del documento imperial. Sin embargo, en el siglo XV, el brillante humanista Lorenzo Valla aplicó por primera vez técnicas rigurosas de análisis lingüístico y filológico al pergamino. Valla demostró categóricamente que el latín utilizado en el documento correspondía a una época muy posterior y que contenía anacronismos jurídicos imposibles para el siglo IV. En resumen, se trataba de una ambiciosa falsificación fabricada en los escritorios eclesiásticos del siglo VIII para ganar poder político. Cuando la verdad salió a la luz, el papado sufrió uno de los mayores golpes a su credibilidad histórica, demostrando que la gramática y la filología pueden ser herramientas mucho más peligrosas para los imperios que cualquier ejército invasor. 32. La renuncia del Papa Celestino V. En el año 1294, un anciano ermitaño llamado Pietro Angelerone fue elegido sorpresivamente como papa bajo el nombre de Celestino V, tras un larguísimo cónclave que tenía desesperados a los cardenales. El pobre hombre, acostumbrado a la paz espiritual de las montañas y totalmente ajeno a las despiadadas intrigas de la política eclesiástica romana, sufrió un choque cultural monumental. Abrumado por las presiones del poder, las exigencias de los reyes y su propia incapacidad para manejar la burocracia vaticana, tomó una decisión sin precedentes históricos. Renunció voluntariamente al papado tras apenas 5 meses en el cargo. Su dimisión dejó desconcertados a todos y abrió un debate jurídico sobre si un pontífice podía abandonar el trono de San Pedro, aunque su sucesor, Bonifacio VIII, prefirió encerrarlo preventivamente en un castillo para evitar divisiones políticas. La figura de Celestino quedó grabada en la historia como un símbolo de honestidad personal frente al vértigo del poder. Incluso el poeta Dante Alighieri lo inmortalizó en su Divina Comedia, dedicándole versos por haber tomado la valiente decisión de apartarse a tiempo. 33. El telescopio del Vaticano en Arizona. A los escépticos modernos suele sorprenderles descubrir que la Santa Sede cuenta con una institución científica de primer nivel, el Observatorio Vaticano, con raíces que se hunden en la reforma del calendario gregoriano en el siglo XVI. La institución actual opera desde los hermosos cielos despejados del Monte Graham en Arizona, Estados Unidos, utilizando un telescopio avanzado conocido como el VAT. Los jesuitas que lo dirigen no buscan contradicciones con la fe, sino todo lo contrario. Combinan la investigación astrofísica rigurosa con la filosofía para explorar los misterios del universo, desde el origen de las galaxias hasta la posibilidad de vida en otros planetas. Con una mezcla de humor y devoción, los propios astrónomos papales bromean diciendo que estudiar las estrellas es una excelente manera de contemplar la obra creativa a gran escala. Este curioso puente entre la teología tradicional y la alta tecnología espacial demuestra que el Vaticano nunca ha estado tan desconectado de la ciencia moderna como sugieren los mitos populares, manteniendo viva una tradición de observación astronómica que ya supera los 4 siglos de historia incesante. 34. El fugaz pontificado de Juan Pablo I. En agosto de 1978, la Iglesia Católica experimentó uno de los relevos más breves y carismáticos de su historia moderna, con la elección de Albino Luciani, quien adoptó el nombre de Juan Pablo I, conocido afectuosamente como el Papa de la Sonrisa, por su sencillez, su cercanía con la gente y su rechazo a los fastos tradicionales. Su llegada generó una ola de esperanza de renovación dentro de la institución. Sin embargo, su mandato duró exactamente 33 días. Fue encontrado sin vida en su alcoba papal a causa de un infarto fulminante. La repentina e inesperada tragedia desató de inmediato una avalancha de teorías de conspiración internacionales que involucraban desde luchas de poder en el Banco Vaticano hasta supuestas conspiraciones de envenenamiento, inspirando incluso novelas de misterio y thrillers cinematográficos. Los informes médicos oficiales confirmaron una causa natural derivada del estrés y su frágil salud. Pero el misterio romántico de aquel mes fugaz sigue resonando en la memoria colectiva, recordando lo frágil que puede ser la historia cuando se cruza con destinos inesperados en los pasillos de Roma. 35. La misteriosa puerta alquímica de Roma. En una apacible plaza de Roma se alza un monumento verdaderamente insólito que desafía la típica estética católica, la llamada Puerta Alquímica de la Villa Palombara. Construida en el siglo XVII por el marqués Massimiliano Palombara, un apasionado de las ciencias ocultas y la transmutación, esta estructura de piedra está completamente cubierta de enigmáticos símbolos astrológicos,
triángulos, estrellas y fórmulas secretas en latín y hebreo. La leyenda popular afirma que el marqués recibió la visita de un peregrino que afirmaba poseer la fórmula secreta para fabricar oro a partir de metales comunes y que, tras desaparecer misteriosamente, dejó atrás varios papeles con fórmulas indescifrables grabados en el dintel de la puerta. Aunque los historiadores explican que se trataba de un ejercicio intelectual propio de la fascinación barroca por el hermetismo, el sitio sigue atrayendo a curiosos, entusiastas del esoterismo y paseantes nocturnos. Es un recordatorio fascinante de que incluso en el corazón de la Italia papal, los intelectuales de la época jugaban con los límites de la ciencia y la magia, dejando un legado pétreo lleno de enigmas por resolver. 36. El Paseto di Borgo y la ruta de escape papal. Cuando la tensión política y las guerras asediaban las murallas de Roma, los papas necesitaban una vía rápida y discreta para poner a salvo sus vidas. La solución arquitectónica perfecta fue el Paseto di Borgo, un corredor elevado de aproximadamente 800 metros de longitud, que conecta directamente el Palacio Apostólico del Vaticano con la imponente fortaleza del Castillo de San Angelo. Construido originalmente en la Edad Media y modificado en diversas ocasiones, este pasadizo secreto ha sido testigo mudo de huidas dramáticas, asedios históricos y momentos de extrema tensión institucional. Se cuenta que durante el infame saqueo de Roma en 1527 por las tropas del emperador Carlos V, el Papa Clemente VII tuvo que correr a toda prisa por este corredor elevado, mientras veía desde las alturas cómo su ciudad caía en manos enemigas. Hoy en día, aunque ya no cumple funciones defensivas militares, el pasadizo sigue siendo un símbolo fascinante de la accidentada historia política del papado, recordando que la supervivencia terrenal a veces requería de una buena ruta arquitectónica de evacuación. 37. El misterio devocional de las Madonas Negras. Al recorrer los santuarios y monasterios más antiguos de Europa, es común encontrar una curiosa categoría de esculturas marianas conocidas como las Madonas Negras, imágenes de la Virgen y el Niño cuyo tono de piel es notablemente oscuro o completamente negro. Su origen ha sido objeto de interminables debates académicos y teológicos durante siglos. Algunos historiadores sugieren que el oscurecimiento se debe al envejecimiento natural de las maderas nobles, utilizadas y al hollín acumulado por los siglos de velas encendidas en capillas cerradas. Sin embargo, los investigadores del folclore y el simbolismo apuntan a teorías mucho más fascinantes, vinculando estas representaciones con antiguas deidades de la fertilidad de la tierra, cultos sincréticos o representaciones de la figura bíblica del Cantar de los Cantares, que dice: «Morena soy pero hermosa». Sea cual sea la causa real, estas enigmáticas esculturas poseen una atmósfera de profunda serenidad y misterio que atrae a miles de peregrinos en busca de consuelo espiritual, demostrando que la devoción popular siempre encuentra formas singulares de trascender el tiempo y las normas estéticas tradicionales. 38. El enigmático Evangelio secreto de Marcos. En el año 1958, el profesor y teólogo Morton Smith realizó un descubrimiento desconcertante mientras catalogaba manuscritos en el monasterio de Marsaba, en el desierto de Judea. Encontró unas líneas manuscritas en las guardas de un libro impreso que afirmaban ser una carta inédita del antiguo padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría. El texto mencionaba la existencia de un misterioso Evangelio secreto de Marcos, una versión expandida y supuestamente reservada exclusivamente para los iniciados avanzados en los misterios cristianos primitivos. La carta incluía fragmentos escandalosos que sugerían prácticas bautismales nocturnas muy íntimas y poco ortodoxas entre Jesús y sus discípulos más cercanos. Desde su divulgación pública, el hallazgo desató una feroz controversia internacional entre los eruditos bíblicos, con acusaciones cruzadas sobre si se trataba de una genial falsificación moderna o de un documento histórico auténtico que había logrado sobrevivir oculto durante milenios. El paradero actual del manuscrito original sigue envuelto en sombras, alimentando el apetito de quienes buscan los matices más humanos y ocultos de los orígenes del cristianismo. 39. La impresionante galería de mapas del Vaticano. Los vastos pasillos del Palacio Apostólico guardan tesoros artísticos y geográficos que quitan el aliento, y uno de los más impresionantes es la monumental Galería de Mapas. Comisionada a finales del siglo XVI por el Papa Gregorio XIII, esta galería es un corredor de 120 metros de longitud, cuyas paredes están completamente decoradas con gigantescos y detallados mapas topográficos pintados al fresco, que muestran las diversas regiones de la península italiana y sus islas adyacentes. Lo verdaderamente fascinante de esta obra de arte cartográfica es su asombrosa precisión para la época, basada en levantamientos geográficos avanzados, coordinados por los mejores matemáticos y geógrafos del Renacimiento.
Pasear por este corredor iluminado con una luz suave produce la extraña y hermosa sensación de sobrevolar la Italia de hace 500 años, observando castillos, puertos y montañas detenidos en el tiempo. Es un recordatorio de que la Iglesia no solo custodiaba textos teológicos oscuros, sino que también patrocinaba la exploración científica y la representación detallada del mundo terrenal, con una maestría artística verdaderamente inigualable. 40. Las cartas de amor de Enrique VIII en el Vaticano. Entre los archivos diplomáticos más curiosos y mejor guardados que custodia la Santa Sede, se encuentran varias cartas de amor originales enviadas por el rey Enrique VIII de Inglaterra a su entonces amante Ana Bolena, escritas de su propio puño y letra a principios del siglo XVI. Estas misivas privadas, repletas de apasionadas declaraciones románticas y súplicas impacientes, terminaron en las manos del Vaticano debido a los complejos avatares diplomáticos y jurídicos de la época, cuando el monarca suplicaba al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana. Irónicamente, el mismo archivo que hoy conserva estas románticas pruebas de un amor que alteró para siempre el curso de la historia británica, fue testigo del rechazo papal que desencadenó la ruptura definitiva con Roma y la creación de la Iglesia anglicana. Leer hoy estas cartas redactadas con tinta antigua produce una mezcla de ternura y asombro, demostrando que las grandes decisiones geopolíticas que cambiaron imperios a menudo nacieron de pasiones humanas tan intensas como frágiles. 41. El archivo secreto de la Inquisición. Durante siglos, los procesos judiciales, las actas de interrogatorio y los expedientes elaborados por el temido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición permanecieron celosamente guardados bajo llave, alimentando las leyendas más oscuras sobre cámaras de tortura y persecución sistemática. Sin embargo, en un movimiento histórico sin precedentes realizado a finales del siglo pasado, el Vaticano decidió abrir por completo las puertas de estos archivos a los investigadores y académicos de todo el mundo. El análisis sistemático de los documentos originales ha permitido a los historiadores matizar la leyenda negra, descubriendo que el sistema judicial inquisitorial era sorprendentemente burocrático, meticuloso en el registro escrito, y en muchos casos bastante más moderado en la aplicación de castigos físicos extremos de lo que la cultura popular suele imaginar. Por supuesto, los expedientes también guardan registros fascinantes de casos insólitos de superstición rural, curanderos locales y falsos profetas. La apertura de estos archivos demostró que la verdad histórica documentada suele ser mucho más compleja y matizada que los mitos sensacionalistas creados por la literatura fantástica. 42. El misterio de los manuscritos de Rennes-le-Château. A finales del siglo XIX, un modesto párroco rural llamado Bérenger Saunier asumió el cargo en la pequeña y aislada iglesia de Rennes-le-Château, al sur de Francia. Durante unas obras de restauración en el altar mayor, el sacerdote descubrió supuestamente varios pergaminos antiguos ocultos en el interior de un pilar hueco de madera que databan de épocas merovingias. A partir de ese momento, el humilde cura comenzó a gastar sumas de dinero inexplicablemente cuantiosas en remodelaciones extravagantes y obras de caridad, desatando toda clase de especulaciones sobre un tesoro oculto de los templarios o un secreto dinástico capaz de sacudir los cimientos de la historia cristiana. Aunque las investigaciones posteriores sugieren que el origen de su repentina riqueza estuvo ligado a un lucrativo negocio de misas encargadas y donaciones piadosas, la leyenda ya se había disparado sin freno. Hoy en día, el pintoresco pueblo francés sigue siendo un imán irresistible para buscadores de tesoros, entusiastas del misterio y turistas nocturnos que buscan descifrar los enigmas geométricos y literarios dejados por el enigmático sacerdote. 43. El Museo Etnográfico Anima Mundi. Lejos de los pergaminos teológicos y las reliquias europeas, los museos vaticanos albergan una sección verdaderamente sorprendente y poco conocida por el gran público, la colección etnográfica Anima Mundi. Este espacio reúne miles de objetos sagrados, máscaras rituales, textiles tradicionales, armas ceremoniales y obras de arte procedentes de comunidades indígenas de todos los rincones del planeta, desde las selvas amazónicas hasta las comunidades del Ártico y Oceanía. Estos objetos fueron enviados a lo largo de los siglos por misioneros y jefes de Estado, como ofrendas especiales destinadas a los diversos pontífices, reflejando la inmensa diversidad cultural y espiritual de la humanidad. Lo interesante de este archivo antropológico es ver cómo la Iglesia ha recopilado y custodiado expresiones religiosas ajenas a su propia doctrina tradicional, preservando el patrimonio material de culturas enteras. Caminar virtualmente por esta colección ofrece una perspectiva global y apacible, recordando que el estudio de los misterios humanos va mucho más allá de los muros de la civilización occidental europea. 44. Las visiones científicas y místicas de Hildegarda de Bingen.
Durante el siglo XII, la abadesa alemana Hildegarda de Bingen destacó como una de las mentes más brillantes, prolíficas y fascinantes de la Edad Media. Además de componer música sacra celestial que aún hoy se interpreta, escribir tratados médicos avanzados y mantener correspondencia con papas y emperadores, Hildegarda era célebre por sus recurrentes visiones proféticas. Desde muy niña experimentaba estados de luz intensa donde recibía revelaciones divinas que posteriormente ilustraba con minuciosidad en sus manuscritos. La neurología moderna ha analizado sus descripciones visuales con asombro, sugiriendo que la abadesa sufría de migrañas oftálmicas complejas, un trastorno neurológico que produce patrones geométricos luminosos y destellos visuales extraordinarios. Lejos de restar valor a su obra, esta explicación médica enriquece la figura de una mujer excepcional que supo canalizar sus propias experiencias físicas para crear una producción mística y artística de valor universal. Sus textos continúan inspirando a quienes buscan en el silencio monástico una conexión profunda entre la ciencia, la naturaleza y el espíritu. 47. La leyenda y tradición del anillo del pescador. Uno de los símbolos de poder y tradición más singulares del papado es el llamado Anillo del Pescador, una sortija de oro puro acuñada exclusivamente para cada pontífice, con la imagen de San Pedro arrojando sus redes desde una barca. Más allá de su valor estético o material, este anillo encarna un protocolo secular fascinante. Cuando un papa fallece o renuncia, el cardenal camarlengo debe destruir formalmente la joya en presencia del colegio cardenalicio, utilizando un martillo especial de plata. Una ceremonia simbólica concebida para evitar la falsificación de documentos oficiales durante el periodo de sede vacante. Este ritual milenario, que combina la solemnidad eclesiástica con el teatro político del medievo, recuerda que la autoridad suprema en el Vaticano es tan transitoria como terrenal, y que incluso los objetos más sagrados están sujetos a un ciclo estricto de renovación y finitud histórica. 48. El reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo. En el interior de la majestuosa Catedral de Estrasburgo se alza una auténtica obra maestra de la ingeniería renacentista y el ingenio mecánico, un gigantesco reloj astronómico construido en el siglo XVI por un equipo de matemáticos, astrónomos y artistas relojeros. Este coloso de madera y metal no solo marca las horas, sino que calcula con asombrosa precisión los movimientos planetarios, los eclipses solares y lunares, y las fases de la luna a lo largo de los siglos. Su característica más célebre se activa cada mediodía, cuando un desfile mecánico de autómatas representa las edades del hombre ante la figura de la muerte, culminando con la aparición de Cristo y los 12 apóstoles bajo el canto de un gallo metálico. Esta joya técnica es un recordatorio de cómo la ciencia, el arte sacro y la precisión matemática se unieron en el pasado para descifrar los ritmos celestiales, dejando una huella de asombro que continúa hipnotizando a los visitantes modernos. 49. Los tesoros literarios de la Abadía de Cluny. Durante la Alta Edad Media, la poderosa Abadía de Cluny, situada en la región francesa de Borgoña, se convirtió en el faro intelectual y espiritual más influyente de Occidente, albergando una de las bibliotecas de manuscritos más grandes y celosamente custodiadas del mundo conocido. Los monjes cluniacenses no solo dedicaban sus jornadas a la oración continua, sino también a la paciente y minuciosa labor de copiar textos clásicos grecolatinos, tratados científicos árabes y obras teológicas, salvando del olvido miles de años de saber humano durante las épocas más oscuras de invasiones y guerras. Aunque gran parte de su fabuloso patrimonio bibliográfico sufrió daños irreparables durante los tumultos de la Revolución Francesa, los vestigios supervivientes continúan maravillando a los historiadores, demostrando que el celo monástico fue el puente silencioso que permitió preservar la memoria cultural de Europa. 51. El enigma de las profecías de San Malaquías. Atribuida a un arzobispo irlandés del siglo XII, llamado Malaquías de Armagh, una enigmática lista de 112 breves lemas en latín resurgió misteriosamente en el año 1595, afirmando predecir con asombrosa precisión los destinos y características de todos los papas de la historia desde Celestino II hasta el final de los tiempos. Cada pontífice es descrito mediante una frase críptica y poética, como la gloria de la oliva o pastor y marinero, que los entusiastas del esoterismo han intentado descifrar durante siglos, relacionándolas con los escudos de armas, los lugares de nacimiento o los acontecimientos de cada reinado. Aunque los historiadores modernos han demostrado de manera contundente que la lista es una falsificación barroca confeccionada a finales del siglo XVI, para influir en cónclaves vaticanos concretos, el documento sigue alimentando la imaginación popular, convirtiéndose en uno de los mitos escatológicos más duraderos de la cultura eclesiástica. 52. La Biblioteca de los Papas y el índice de libros prohibidos.
Durante más de 4 siglos, la Iglesia Católica mantuvo un férreo control sobre el pensamiento impreso a través del tristemente célebre Index Librorum Prohibitorum, una lista oficial de publicaciones consideradas heréticas, inmorales o peligrosas para la fe que los fieles tenían estrictamente prohibido leer, poseer o difundir bajo pena de excomunión. En este catálogo clandestino de la censura intelectual, figuraban algunas de las mentes más brillantes de la historia occidental, desde filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza, hasta científicos como Galileo Galilei, y literatos como Víctor Hugo y Alexandre Dumas. Hoy en día, los archivos secretos y las estanterías de la Biblioteca Apostólica Vaticana conservan ejemplares únicos de aquellas obras prohibidas, transformadas con el paso del tiempo en tesoros bibliográficos codiciados por coleccionistas, simbolizando la eterna y compleja tensión entre la libertad intelectual y el dogma institucional. 53. El misterio del tesoro de los caballeros templarios. La Orden del Temple, fundada en Jerusalén durante las cruzadas para proteger a los peregrinos, acumuló en pocos siglos una fabulosa red de encomiendas, riquezas y secretos bancarios que despertó la codicia y el temor de reyes europeos. Cuando el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V ordenaron la detención masiva de todos los templarios un viernes 13 de octubre de 1307. Las crónicas de la época señalan que una imponente flota de barcos cargados con los archivos secretos y los cofres del tesoro zarpó sigilosamente del puerto de La Rochelle antes de que las autoridades pudieran intervenir, desapareciendo sin dejar rastro. Desde entonces, innumerables leyendas han situado el paradero de esta fabulosa fortuna en lugares tan dispares como la capilla de Roslin en Escocia, los Pirineos franceses o cuevas subterráneas en América, alimentando el apetito inagotable de quienes buscan descifrar el destino final de los guerreros del Temple. 54. Los secretos arquitectónicos y ópticos de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, célebre mundialmente por los imponentes frescos pintados por Miguel Ángel en el techo y en el muro del altar, guarda secretos anatómicos y geométricos ocultos a simple vista que continúan desconcertando a los expertos en arte. Diversos estudios médicos e históricos realizados en las últimas décadas han demostrado que el artista ocultó sutilmente siluetas de órganos humanos, como el cerebro y el tronco encefálico en el panel de la creación de Adán, integrándolos magistralmente en las túnicas divinas y las nubes celestiales. Miguel Ángel, que practicaba disecciones anatómicas clandestinas para perfeccionar su dominio del cuerpo humano, combinó su profundo conocimiento científico con la teología renacentista, convirtiendo la obra cumbre del Vaticano en una galería de mensajes cifrados sobre la unión entre el intelecto divino y la biología terrenal. 55. El enigma cartográfico del mapa de Piri Reis. En el año 1929, un grupo de historiadores descubrió en el Palacio de Topkapi en Estambul un fragmento de mapa dibujado en piel de gacela en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Lo que desató el asombro internacional de la comunidad científica fue la detallada representación de las costas occidentales de África, la península ibérica y, de manera desconcertante, las costas septentrionales de la Antártida libres de hielo. Un continente que supuestamente no sería descubierto oficialmente hasta 3 siglos después. El propio autor anotó en los márgenes del documento que se había basado en una treintena de mapas antiguos más antiguos, algunos procedentes de la Biblioteca de Alejandría. Aunque los escépticos atribuyen las similitudes geográficas a errores de escala y reinterpretaciones artísticas del Renacimiento, el mapa sigue siendo uno de los grandes enigmas de la cartografía histórica, alimentando teorías sobre civilizaciones perdidas poseedoras de conocimientos geográficos avanzados. Es muy extraño que el comportamiento de la IA, al ayudarme a recopilar los datos, se bloqueó y me pidió abrir otro chat y tuvo comportamientos extraños. Es muy claro que en estos temas la IA está restringida. Incluso te darás cuenta que faltan 5 datos. Esa falla también fue directamente de la IA, y decidí no corregirla para que te enteraras de esto. En fin, siempre nos han controlado y esta no es la excepción. Busca tu información siempre y no te dejes solo convencer por los medios convencionales. Te mando un saludo. Nos vemos en el próximo misterio.